La ética moral. Ahora hablaré de algo muy sencillo. El doctor Medardo Plasencia, en su tiempo cuando fue mi maestro, y hoy en día también lo es, hablaba de la valoración del valor, de aquello que para el colegio, la filosofía, que tiene que ver con una filosofía privada, sin embargo para algunos tiene que ver con una mística, con algo que los trasciende. Y Carlos T. Wagner, experto en planeación estratégica de INDOSOC, hablaba, ya murió hace un año y medio, hablaba de una estrategia de valor, de una estrategia que de 4 a 7 valores a lo más, porque un solo valor requiere tiempo, dedicación, dinero, esfuerzo, para poder, como el Papa Francisco lanza el año de la misericordia, y todo un año en materiales, dinero, espacios, capacitación, formación, para que un valor solamente se vivenciara. Sin embargo, me gustaría destacar que en el tema de la ética, tiene que ver cuando acompañamos a las jovencitas y a los jovencitos de su colegio, en donde ellos, además de la aceptación de la congruencia y de la empatía, piden algo sagrado que a veces los orientadores no ofrecemos, que lo que ellos me compartieron sale de eso, y sale del espacio. Y entonces entran en una profunda decepción. Y si vienen en una sensación donde les han fallado papás, mamás, más nosotros como orientadores, por tanto lo que quisiera destacar en esta palabra clave es la confidencialidad. La confidencialidad de lo que me compartes. Porque si no, regresando con Rosa Larios, en el tema del enojo que está asociado con la tristeza y la frustración, nos va llevando a un proceso de radiopasillos, de rumores, y por tanto vivimos y confluimos en el ambiente laboral a partir de ahí. Y entonces queremos tener la razón desde mi postura, y no nos damos cuenta desde estas teorías del personalismo que somos tan iguales y no nos necesitamos crecer entre otros como orientadores. Y la confidencialidad en el orientador, que ustedes lo saben muy bien, implica confianza, implica relación. Incluso algunos jovencitos dicen, yo nada más vine para medirte, para saber si podía tener confianza. Y en el momento en el que tiene la confianza, ¿qué pasa con su experiencia? Se abre. Y por tanto se abre el proceso de comunicación interno para adentrarnos en esas sombras de lo más ínfimo de la persona, para que se sienta escuchada, valorada y acompañada, y que desde ahí pueda ser una jovencita, un jovencito consciente. Y no solamente consciente en la materia, sino consciente en las relaciones de noviazgo, conscientes en las relaciones con el papá, con la mamá, para que pueda resignificar esa postura cuando le dijeron, ¿con quién te vas? Estamos en el juzgado, ¿y con quién te vas? ¿Con papá o con mamá? Pero si los quiero a los dos. Entonces hay jovencitos que no les gusta estar en medio de situaciones, porque ya los pusieron y no supieron qué decidir. Y cuando les dicen que decidan por una otra carrera, no saben qué decidir. Por tanto, llevarlos a la conciencia y llevarlos a la confidencialidad es un proceso esperanzador para abrirlo a la gran oportunidad que tenemos como orientadores para poder escuchar y poder acompañar y orientar desde ahí. Desde ahí, esta es bellísima. Ahora hemos visto algunos autores y desde la espiritualidad, podemos hablar desde la neurociencia o desde la mística. Y podemos hablar, hay un artículo en la base de datos de Redalic que nos fomenta el doctor Mendoza, que es un artículo de inteligencia espiritual. Una propuesta de una investigación, de un ensayo científico que habla de la doctora Maricruz López Lancho, una experta y orientadora en la Universidad de Barcelona. Y hace estudios donde el concepto de lo espiritual es un concepto reciente, no tiene muchos años. Es un concepto que desde Maslow, 1943, él comienza a plantear que además de su pirámide, en el proceso de la autorrealización, nos habla de un estado espiritual, en donde nos invita a la creatividad, nos invita al dinamismo, nos invita a la relación, incluso al pensar en el otro. Y luego nos vamos con Viktor Frankl, en medio de los campos de concentración de Auschwitz de la Segunda Guerra, donde él encuentra, además de esos dos propósitos por los cuales hubieron sobrevivientes, y uno de ellos fue vivir con propósitos fuera de la crisis y ponerle humor a la relación en medio de la guerra. Sin embargo, Viktor Frankl empieza a concebir algo que le llama inconsciente espiritual. Y ese inconsciente espiritual ya lo comienza a relacionar con una postura que le permite tener con un acto religioso, donde el dolor de la guerra lo relaciona con un acto de fe. Y por tanto le llama inconsciente espiritual. Y nos vamos valorando con otros autores. Y entonces venimos con Michael, y él nos habla de estudios cuando empezaron a lanzar a los lóbulos frontales, y hablamos cómo cuando tenían esta sensación que le llaman punto de Dios o punto divino, que no pretende comprobar la existencia de Dios, sino busca
que todo tema de espiritualidad necesita pasar ¿por dónde? Por el cerebro. Y como desde ahí, entonces, esta propuesta nos dice que hay otros estudios que se comparan con unas religiosas carmelitas, encefalogramas, les hicieron estudios bioquímicos para poder valorar las sustancias y los compararon con el tema del budismo. Y hay ciertas áreas del cerebro que con tan solo decir Dios empiezan a brillar. En ese contexto se relaciona y un comparativo con el budista, que aunque no se mencione Dios, puede entonces brillar estos elementos que se detonan en nuestro cerebro. Y vamos valorando cómo hay un núcleo caudado. Ese núcleo caudado es el que brilla, es el que, en la medida en que se va pronunciando esta palabra, si yo te digo en este momento paz, si te digo espiritualidad, si te digo Dios, puede ser que en tu cerebro, si de acuerdo a tu espiritualidad estés conectándote con algo. Y entonces, sin comprobar la existencia de Dios, hay algo que nos conecta con la espiritualidad. Y hay 3 niveles, entre lo natural, lo universal, y cuando hablamos de algo religioso y místico. Y entonces, en ese contexto, vamos pasando con algunos elementos cuando habla de la corteza insular. La ínsula, que es donde se generan las emociones, los afectos. Y desde ahí entonces generamos esta espiritualidad en la relación con el otro. Lo que decía Frank, lo que decía Maslow, en ese amar al otro, en esta condición espiritual de la vida natural humana, desde la inteligencia voluntad. Y nos vamos entonces, que esta corteza insular es la que genera estos estados emocionales que en nuestro cerebro por naturaleza se gestan. Sin embargo, cuando ya hablamos de mística, y aquí es donde va entrando la universidad, aquí es donde van entrando otros colegios con inspiración cristiana, que nos van permitiendo una técnica como ahora de los místicos o de los autores. Y es aquí donde la Universidad Motolinía del Pedregal te invita, para que en esta filosofía, como dice la invitación, de buscar el crecimiento de la persona y además trascenderlo en una cuestión de fe, nos habla de diferentes pensadores, aportes, personas que se dedicaron y consagraron a poder tener algo más allá de lo natural y de lo universal. Es algo que nos trasciende en un principio cristiano, que en este caso es el fundamento de la universidad. Y hoy en día, en los diferentes congresos católicos en los que hemos estado, algunos autores y ponentes dicen que el fin principal de un colegio no es la logística como tal, no es las áreas, no es la materia, sino es la construcción de una formación integral y en el caso de los católicos la construcción del reino. Y por tanto estos espacios se generan y se construyen y se convierten en espacios de compartir buenas noticias. Para ahí entonces desde este contexto, la palabra clave que me encuentro para los jóvenes es confianza. Confianza igual a fe. Y como dice el padre Ignacio Larrañaga, que habla de la confianza, del abandono. 2 tipos de abandono. Uno que es hacia Dios, en esta cuestión mística, en esta cuestión desde tu espiritualidad, y en otra, en lo que como coincide con San Ignacio de Loyola, que tiene su frase, confía en Dios como si todo lo que hicieras dependiera de ti y nada de Él. Y pon todos los medios como si todo lo que hicieras dependiera de Él y nada de ti. ¿Eso qué significa? Que habrá una responsabilidad personal coincidente con los autores que solamente a ti te toca y a mí me toca. Y eso no es responsable nadie más que nosotras mismas, nosotros mismos como personas en la relación, en la formación con nuestros alumnos. Entonces nos vamos con la última histórica trascendental. Cómo la histórica trascendental tiene que ver con los recuerdos, tiene con la sanación espiritual, la sanación de nuestra historia personal, biológica, familiar. Y para eso tenemos algunos autores. Apenas murió Bert Hellinger, que es el fundador de las constelaciones familiares, quien habla de que una persona que está en paz es capaz de integrar a todos los familiares en su corazón. ¿Y eso qué significa? Que mientras no estemos integrados con el familiar que a veces me lastimó, me dañó, entonces es propuesta de nosotros orientadores poder acompañar ese proceso para que pueda entonces resignificar la historia del jovencito o la jovencita y entonces al mismo tiempo, como lo hemos dicho a las maestras y a los maestros cuando tengo oportunidad de estar con ellos en los talleres, es desde qué estado emocional, orientador, director, directora, a mí mismo, ¿desde qué estado emocional estoy yendo a impartir clases? ¿Esta emoción o estos estados emocionales están resueltos o no? Por tanto, a veces, dice el doctor Pepe Gómez del Campo, me lo dijo,
César, tú ayudas desde tu propia empatía y necesitas soltar para asumirte a ti misma, a ti mismo, en esta parte personal, afectiva femenina. Desde ahí entonces, desde que he estado emocional, los que estamos aquí, estamos acompañando los procesos de nuestras alumnas, nuestros alumnos. Y en la medida en que me doy cuenta de eso y que hago conciencia, entonces voy valorando soltar a mis alumnas y a mis alumnos, soltar a mi equipo de trabajo para darme un espacio para mí, tanto en lo humano como en lo espiritual. Y entonces ya no dependo de lo que digan las autoridades, sino me muevo a partir de mi propia voluntad para entonces ir buscando ese proceso de crecimiento personal. De tal manera que la palabra clave es resignificar. Resignificar la historia, los olores, los sabores, porque donde hemos estado en ese contexto, quizá fue un contexto favorable o no. Poderlo resignificar me permite regresar en paz y tranquilo y consciente, y por tanto aprender a marcar límites, a decir lo que pienso y lo que siento, porque muchas de las cosas que nos han silenciado es nuestra palabra y nuestra voz, en nuestra historia personal posiblemente. En ese contexto, vámonos más allá. Para Emmanuel Mounier, cuando hablaba de esta experiencia, no se refería tanto, cuando habla de las experiencias cima, de las puntas. Una pregunta que hizo una compañera Verónica decía, ¿pero es una línea el crecimiento de la felicidad? Y entonces nos explicaban que no. Es una suma de puntas, de cimas, que hablan de momentos. Y de acuerdo con Emmanuel Mounier, eso contagia. Contagia a otros, del testimonio que tú te atreves a dar y que eso me anima a seguirte. Y por tanto, cuando hablamos de Emmanuel Mounier, hablamos también de Maslow, que hablaba de su pirámide. Sin embargo, Maslow encuentra en ese proceso, y a veces pocos llegan. Algunos no llegamos y nos quedamos en la frustración del dinero, nos quedamos en la frustración de la relación social, nos quedamos en una situación de enojo, de conflicto, y ese proceso de autorrealización se ve lejano. Y es ahí en esa punta donde Maslow habla de este estado espiritual. Sin embargo, para llegar a él, hay una propuesta que más adelante hace. O bien Jorge Bucay, que habla en su libro Hojas de Ruta, que nos dice que hay un verbo que es el ser. Y los tres autores coinciden en algo distinto. Ahora ya no es una línea, sino son cúspides. Maslow nos habla de invertir la pirámide, donde ya no lo biológico, ya no lo económico, ya no lo social sea lo trascendente para mí, sino aquello que me llene en vocación para poderlo dar a los demás en beneficio y crecimiento personal y con el otro. Y por tanto la vida espiritual, creamos o no, hasta dice Juan Pablo II, hasta los ateos son movidos por el Espíritu. Y en ese sentido, el ser, la experiencia cumbre y ese estado espiritual nos lleva a Bucay. Y Bucay cambia el verbo, en su libro Hojas de Ruta, cambia el verbo del ser feliz por el estar feliz. Y me remite a una frase bellísima de Rogers. Me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, dice Rogers, acepto la confusión, acepto la ira, la ternura y el amor, porque ese es el precio que estoy dispuesta a pagar por tener una vida libre, perpleja y excitante. Por tanto, la vida emocional la necesitamos ir confluyendo con nuestros compañeros para poder resolver situaciones, aclararlas y poder entonces construir una relación favorable en el ambiente de trabajo. Por tanto, ¿se acuerdan cómo se llamó la dimensión primera? ¿Cómo? Física biológica. ¿Qué palabra clave ahí estaba ahí? Aceptación. La segunda dimensión, emocional. ¿Qué palabra clave tuvimos ahí? La empatía. Puede haber otras. La pregunta para ti ahora es, ¿con cuál de estas dimensiones tú te identificas? ¿Qué es donde necesitas quedarte para atender? Suelta a tus alumnos, suelta a tus alumnas, a tus compañeros. Quédate contigo. ¿Con cuál de estas dimensiones, dice el padre Sergio Verdín, jesuita, que esto es como el efecto carambola? Si tú le das a una, le da a otras en consecuencia. Por tanto, la pregunta es, ¿cuál de estas 7 es donde tú quisieras como quedarte para atenderla y darle su tiempo y su espacio? ¿Y con cuál de esas palabras, aunque no esté en la dimensión, es con la que te gustaría quedarte? Tercera, ¿cómo se llama? Social. ¿Qué palabra hay por ahí? Integrar. Cuarta dimensión. Inteligencia, voluntad. ¿Qué palabra había ahí? Conciencia, y una conciencia personal. Quinta.
Ética moral, ¿qué palabra había ahí? Confidencialidad, algo tan sagrado que te permite entonces abrir los procesos de comunicación en quien acompañas. Sexta, espiritual, ¿y qué palabra hay ahí? Confianza, de tal manera que la séptima es histórico trascendental. Y la palabra clave es resignificar. Si esto lo miras a partir del yo, en una relación con el tú, estás favoreciendo los procesos de crecimiento personal, tanto en tu persona como en tu equipo de trabajo, en los alumnos que dignamente representas. Yo te invito para que valores en conciencia si alguna de estas dimensiones, dice San Ignacio, te detiene, ahí quédate, porque es la que te va a llevar a un encuentro personal para que puedas entonces resignificar la relación y reorientar tus decisiones. Si esas decisiones te están alejando de tu centro, dice la Farga, entonces que esas decisiones también te ayuden a regresar. Para que en este contexto procures una dimensión física biológica que tiene que ver con tu aceptación como persona, como mujer. Que tiene que ver con una dimensión emocional que es invitarte, exhortarte a que puedas escuchar lo que piensas y lo que sientes. En esta dimensión social de cómo integrar tus sombras para que puedas valorar entonces poderte relacionar mejor con el otro. Y en la inteligencia voluntad llevar a los chicos a la conciencia. Una conciencia de poder entonces aprender, porque muchos de los patrones es que los papás hoy en día le dan todo a los hijos porque no lo tuvieron, lo carecieron. Yo le doy porque yo lo carecí y por tanto, por eso hay una permisividad en el ambiente. Y nos vamos encontrando esas reglas del juego, la confidencialidad y la gradualidad. Y me despido con una frase de Friedrich Nietzsche, que en el contexto de, además de decir que Dios está muerto, tiene una frase para proyecto de vida para mí. Aquel que tiene un porqué para vivir puede enfrentar todos los cómo. Si tú tienes un porqué para vivir, una familia, un hijo, un compañero, un equipo de trabajo, si te tienes a ti misma por el cual estar y por el cual vivir, vas a poder enfrentar todos los cómo. Gracias, familia.